Bueno, buenas noches, queridas telespectadoras y telespectadores. Estamos encantados de estar con vosotros de nuevo una semana más y desde luego cada semana que pasa pues se pone más emocionante porque las elecciones al Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina y hemos tenido pues mucho trabajo las últimas semanas porque al final, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, que es trabajar con otros partidos y así de esta forma era más fácil de llegar a una coalición para poder participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Y por tanto, pues empezaremos hoy el programa con una lista de los partidos que forman la coalición junto con el Partido Federal Europeo y además de eso, pues tendremos una información de los partidos que forman la coalición y a continuación hablaremos del programa, porque nuestro programa no era muy extenso y por tanto suponemos que serán recogidos todos los puntos, o sobre todo aquellos puntos como la renta básica y las pensiones garantizadas y el recuento de votos, en fin, que nuestro programa era conciso, era pequeño, pero sabemos lo que queremos para los ciudadanos europeos. Y dicho esto, pues luego pasaremos 2 vídeos cortos de 1 minuto y medio sobre las pensiones y sobre la renta básica universal, porque ya sé que vosotros lo sabéis aquí en directo cuando hacemos los programas, pero luego este programa sale en otras redes sociales y naturalmente pues es conveniente que lo vayamos pasando para que sepan que la coalición llevará también los puntos nuestros porque son esenciales para el futuro de los ciudadanos europeos. Y como no podía ser menos, el resto del tiempo nos vamos a concentrar en la Constitución Federal Europea que permitirá la fundación de los Estados Federados de Europa. ¿Y por qué nos vamos a concentrar? Absolutamente ninguno de los puntos que llevamos para el programa de las elecciones al Parlamento Europeo, ninguno, ni los nuestros, ni de ningún otro partido se podrá llevar a cabo en el Parlamento Europeo, porque, como habremos dicho alguna vez aquí, el Parlamento Europeo no tiene potestad para legislar, con lo cual, pues, podemos decir la verdad y decir, mira, estos son los puntos que llevaremos siempre hasta conseguirlos, como por ejemplo la renta básica universal o la garantía de las pensiones. Pero puede tardar 4 años o 5 o 10 años, pero en el Parlamento Europeo se legislará cuando tengamos una federación europea, es decir, los Estados Federados de Europa, pero para eso necesitamos una Constitución. Y bueno, pues seguramente que no ha sido por casualidad que tenemos esa oportunidad ya de llegar al Parlamento Europeo en estas elecciones y algunos de nuestros eurodiputados pues tendrán la ocasión de exponer el tema en el Parlamento Europeo a lo largo de los próximos 5 años. Y bueno, dicho esto, entonces pasamos a dar la bienvenida a Amparo, como siempre, a ver si tenemos por ahí algún enlace de sus cuadros al final del programa y también pues felicitar a nuestro moderador Kim, que ha sido uno de los protagonistas de la coalición que vamos a presentar ahora. Gracias. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí una lista para que os hagáis una idea de los partidos que forman
la coalición, pero esto le cedo la palabra a Kim porque él es el que ha estado en las negociaciones y probablemente puede decir algo más que yo. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bueno, como sabéis, finalmente se ha constituido un colectivo donde estaba el Partido Federal Europeo, estaba Partido Espacio Amplio y otros 3 partidos, Unión Republicana, Partido Socialista de Libre Federación y Partido del Trabajo. Además de estos partidos políticos, hay una coalición, dentro de la coalición hay hasta 16 colectivos, asociaciones y de izquierda, democráticas y republicanas que también están apoyando la iniciativa. Y bueno, y entre todos pues hemos presentado una lista donde se recogen las principales peticiones que vienen en nuestro ideario. Y como ha dicho, que acaba de explicar Javier, ¿no? Aunque lo fundamental es la firma de una nueva Constitución Europea para conseguir un nuevo Estado federal europeo. Y aparte, por supuesto, la aplicación de la renta básica universal, democracia directa, el aumento de las pensiones y sobre todo una visión mucho más ecologista y pragmática. O sea, queremos huir un poco de OTAN no base fuera y nucleares feas, ¿no? Porque hay que ser pragmático. Está claro que el sistema actual no es el mejor. O sea, vamos abocados al desastre. Es un sistema insostenible. Entonces hay que repensarlo, pero está claro que a la gente cuando se le ha dado de comer caviar, pues ahora no le puede decir nada garbanzo. O sea, hay que hacer una transición clara y lógica, ¿no? Y en eso, bueno, pues ellos vamos a estar. Bien. Te paso la palabra, Javier. Entonces pasamos al tema, al segundo punto. Bajamos quitar. Y entonces vamos al programa del manifiesto para que nuestros telespectadores lo vayan teniendo en cuenta porque esto va a salir seguro en las próximas semanas. Y vaya, ahí tenemos. Amparo, ¿quieres leer el programa que tenemos en los puntos que ves ahí en la pantalla? Vale. Dice que Estados Federales de Europa, ratificación de Constitución Federal Europea. A. B. Correcto. Comunidades ecológicas. C. Educación integral para la ciudadanía. Y D. Nuevo sistema de recuento de votos y reparto de escaños. E. Renta básica universal incondicional. F. Política de pensiones común. ¿Sí? Esos son los... Correcto. Pues esos son los puntos que, como hemos comentado antes, queremos que se reflejen en los puntos que presentará en conjunto la coalición. Y por tanto, pues ahí está nuestro resumen de lo que habíamos ya comentado en otros programas y a partir de ahora hasta las elecciones, pues no haremos otra cosa que presentarlos aquí en los programas al principio y pasaremos también los vídeos un vídeo de 1 minuto y medio de las pensiones y también de la renta básica universal para que los telespectadores y después en las redes sociales pues sepan quién son los que piensan en los ciudadanos. Entonces, quitamos y ahora subimos un pequeño vídeo. 4. En este momento queremos decirles que estamos en buena posición para conseguir algunas de las promesas que en otras ocasiones otros partidos han llevado en el programa, pero luego no se han cumplido. Por tanto, nosotros hemos fundado el Partido Federal Europeo para atender las peticiones de los colectivos que lo soliciten.
con el fin de que ellos mismos vayan en las listas de nuestro Partido Federal Europeo y puedan presentar sus demandas en el Parlamento. Electoral trata de la introducción de la renta básica universal e incondicional, pues ahí es donde debemos de emplear todos nuestros esfuerzos para que todas las personas, absolutamente todas, tengan el futuro asegurado a través de una renta básica universal e incondicional que les permitiría tener una vida bajo control y tener una existencia mucho más sana y feliz. Por tanto, les animamos a que se presenten en nuestras listas o bien vayamos con toda la garantía de que el futuro está en nuestras manos con la introducción de la renta básica universal. Buenas tardes y nos veremos próximamente con otros apuntes sobre el programa electoral. Bueno, entonces, este es sobre la renta básica universal y entonces ahora tenemos el otro. Hola, buenas noches, amigas y amigos. Hemos venido aquí para hablar del Partido Federal Europeo y su programa electoral para las elecciones de junio de 2024. Vamos a hacer algunas marcas de este partido para que las personas se queden con los puntos que realmente queremos llevar a cabo. Por ejemplo, después de tantos años de lucha para garantizar las pensiones con proyectos como el Pacto de Toledo por las pensiones, después de tantas manifestaciones año tras año durante muchos años, ningún gobierno ha tenido la valentía de llevar a cabo un plan para garantizar las pensiones. Nosotros hemos venido para estar al servicio de los colectivos y, por lo tanto, el Partido Federal Europeo llevará a las elecciones del Parlamento Europeo la garantía de las pensiones. Naturalmente, no se podrá hacer en el Parlamento Europeo actualmente porque tenemos un Parlamento que no puede legislar, pero las introduciremos entonces en las próximas elecciones generales del Estado español. Mientras tanto, no olvidéis, el Partido Federal Europeo garantizará las pensiones en el futuro. Bueno, pues dicho esto... Buenas tardes y nos veremos en otra ocasión. Saludos. Pues muy bien, entonces este es el plan que tenemos. Todos los domingos haremos esta introducción y después el resto del tiempo hoy lo vamos a dedicar a la Constitución Federal que permitirá la fundación de los Estados Federados de Europa. Con lo cual, está bien que vayamos introduciendo a los ciudadanos a ese futuro que evitará las crisis que ha tenido Europa y actualmente estamos al borde de otra guerra en Europa y en el mundo probablemente, pero eso no ocurrirá nunca más porque la Constitución Federal tiene un artículo 7º y un artículo 7º que tiene la democracia directa introducida en dicha Constitución. Por tanto, imaginaros que hoy tanto pataleo por todas partes para que no haya guerra en Gaza, para que no haya guerra en Ucrania, y no pasa nada, porque los políticos deciden a su libre disposición, de acuerdo con las condiciones, y allí los que mueren son las familias. Y naturalmente eso no se puede evitar. Por eso habéis leído en uno de los párrafos que la coalición no solamente es Partido Federal y el Partido Socialista, sino que tiene también al final unas palabras que dice paz,
paz, soberanía y qué más, ya no me acuerdo. República y república. Con lo cual, digamos que tenemos bien encarrilado pues una coalición que será duradera, porque bien, todas estas cosas son las que los ciudadanos están pataleando constantemente, y lo que hace falta es que vayan partidos en el futuro que verdaderamente defiendan lo que quieren los ciudadanos, y la paz y soberanía y república, pues son palabras que se están manejando a diestro y siniestro, pero no pasa nada. Con lo cual ya es hora de que vayan allegando los partidos que podrán realizar estas hazañas históricas, porque en el futuro hay hazañas históricas cuando un bando ha ganado la guerra, pero ¿a coste de qué? Si solamente pensamos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, hay millones y millones de personas que murieron, no solamente en los campos de concentración, sino en el frente. Por lo tanto, ese es el camino que queremos llevar a cabo desde el Partido Federal Europeo, junto con otros partidos cuando vayamos en coalición. Paz, soberanía y república. Bien, entonces, lo dicho, pasamos a explicar el proceso que nos llevará a presentar la Constitución Federal para que sea ratificada. Entonces, no sé si Amparo quiere leer y luego nosotros haremos una explicación del tema. ¿Puedes leer, Amparo? Sí, y hay una pregunta de José, que pregunta que quién va en la lista. Entonces, sería bueno contestar. Sí, ¿quién puedes contestar? Dice, sí, el cabeza de lista de la coalición será Carlos Martínez. ¿de qué partido? ¿De qué grupo? Partido Socialista Liberal. Del Partido Socialista Liberal, de Libre Federación, Partido Socialista de Libre Federación. Exacto. Sí. La segunda persona es Sonia Nogués, de la Red Intercívico Ciudadana Republicana, y el tercero es Víctor Sanromá, del Partido Federalista Europeo. Y a continuación saldrán todos los demás hasta 61. Hasta 61. Lo que se ha previsto es que en esa coalición los 15 primeros puestos estén ocupados por 15, que sean 15 portavoces, cada uno con un tema concreto, y además buscando también que haya un reparto geográfico. Somos una coalición pequeñita, aunque somos muchos partidos, pero bueno, somos pobres, para llamarlo. Entonces, pues hemos buscado que haya alguien en Andalucía, alguien en Galicia, alguien en Cataluña, alguien en Madrid, alguien en Levante, alguien en tal, una representación lo más amplia posible para que todas esas personas o personas puedan representarnos correctamente. Por supuesto, se ha buscado también que haya una paridad, con lo cual hay un 60-40, 60 hombres, 40 mujeres. Tenemos bastantes mujeres en la lista. Y en principio, además, son con un perfil bastante alto. Qué bien. Bueno, contestada la pregunta, seguimos entonces. Hay otra pregunta de una tal Meriley. Bueno, no es pregunta, es una confirmación. Esto de los micropartidos que no van a llegar a nada, pues no lo veo, la verdad. Bueno, es un punto de vista. Ya vemos dónde llegamos con los grandes partidos. Nosotros somos tolerantes y aceptamos todas las opiniones y naturalmente las respetamos. Bien, entonces, Amparo, si puedes leerles. Esto es una introducción para cómo se ha hecho la Constitución, y en el futuro profundizaremos en otros temas. Pero hoy es la introducción. Vale. El pensamiento en términos de organización federal ya comenzó en el año 2000, antes de Cristo. En el Código de
Hammurabi, 1755 a.C., del Imperio Babilónico. En los siglos siguientes, los filósofos políticos formularon paso a paso los componentes básicos constitucionales e institucionales para la organización federal. La Convención de Filadelfia de 1787 los utilizó para crear la primera Constitución Federal del mundo. Hoy, 27 estados federales albergan algo más del 42% de la población mundial. A pesar de muchos intentos desde 1787 para federalizarse, también Europa, esto siempre ha fracasado. Todos estos fracasos tenían un elemento en común. Tan pronto como una iniciativa social para crear una Europa federal alcanzaba el nivel de toma de decisiones políticas, la iniciativa moría. Los líderes de esas acciones sociales siempre cometían el mismo error. Asumieron que el establecimiento de un Estado federal tenía que tener lugar mediante el uso de instituciones políticas establecidas. Ninguna iniciativa federalista en Europa volvió a la metodología de la Convención de Filadelfia, a hacer una constitución federal de, por y para el pueblo, acercándose al pueblo directamente y por lo tanto pasando por encima de las instituciones políticas y sobre todo ignorando al Congreso Federal, que era el promotor de la convención. Así se creó el primer Estado federal del mundo al atreverse a salir del encargo recibido, sometiendo primero la ratificación de la Constitución al pueblo de los 13 estados confederados. Solo cuando el pueblo hubo hablado, entró en juego el Congreso federado, pero eso fue solo una formalidad porque los padres fundadores habían decidido que si la gente de nuevo de los 13 estados había aprobado, 9 de los 13 estados había aprobado la Constitución, entonces la federación como tal se estableciera y comenzara a funcionar. Amparo, un momento. No, Amparo, un momento. No leas todo de golpe, que vayamos pasando hojas, a ver si hay alguna pregunta, porque si no, después no podemos atender a las cuestiones, si hay alguien. ¿Aparece algo, Kim? No, no hay ninguna pregunta de momento. Bueno, pues yo lo que quería aclarar en términos así más coloquiales, que verdaderamente en Europa no se ha hecho nunca caso a la Convención de Filadelfia y por fin con la Federación de Federalistas de la Alianza Europea que nosotros hemos participado para llevar a cabo esta Constitución, de lo primero que nos hemos ocupado es seguir prácticamente los mismos pasos que hicieron en la Convención de Filadelfia, porque si no, con tantos políticos y tantos estados y luego no hacen nada para cambiar el Estado de Europa, que es una colonia de Estados Unidos y de la OTAN, pues entonces algo tendremos que hacer en el futuro para ser verdaderamente soberanos. Y luego es eso lo que nosotros llevamos en el programa, la ratificación de la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa. Y no cejaremos en el empeño hasta conseguirlo, en estas elecciones o en las otras, pero seguiremos empeñados en conseguirlo. Bien, pasamos al siguiente. Ese es el certificado de nacimiento. Creo que está repetido, ¿no? No, este es el certificado de nacimiento de la Alianza Federal de Federalistas Europeos en el 2018, cuando en mayo del 2021 la Unión Europea decidió celebrar una conferencia sobre el futuro de Europa. Por segunda vez en 20 años decidimos establecer una convención de ciudadanos nosotros mismos.
El resultado fue de 70 participantes, los llamados el Grupo 55 más. Por analogía con los 55 miembros de la Convención de Filadelfia, el objetivo de nuestra convención era mejorar un proyecto de constitución federal para Europa sobre bases científicas. El resultado ha sido una forma única de revisión profunda durante 6 meses. Con la creación... Espera, quería hacer una aclaración. Cuando terminas un párrafo, espérate, porque a lo mejor es conveniente que expliquemos por qué se llama el Grupo 55 más. Pues era como referencia a la Constitución, a la Convención de Filadelfia, que tenía 55 miembros, y nosotros, por seguir el paralelismo, también pusimos ese nombre, pero con la puerta abierta a que hubiera más participantes en la Convención Ciudadana, que llegó por fin a 70 miembros. Sigue. Bueno, y yo quiero anotar también que en esta ocasión estuve participando y yo fui la que introduje la democracia directa. ¿Recuerdas? Bueno, eso es histórico, pero Amparo es porque es un artista y tiene también una cabeza distinta a muchos de los humanos, con lo cual se le ocurrió y escribió algo sobre la introducción de la democracia directa, y luego hubo un tal Herbert, que por cierto viene a Barcelona próximamente a estudiar el sistema político español. Y bueno, pues a partir de ahí ya la palabra democracia directa funcionaba por los debates de la convención. Y bueno, al final el artículo 7, cuando lleguemos a explicar la Constitución, pues fue básicamente preparado por un grupo de personas del Estado español que trabajaron durante 2 meses o 3, y cuando lo tenían preparado lo enviaron para aprobarlo en los debates de la convención. Pero Amparo efectivamente fue la primera que sacó la palabra democracia directa en los debates. Felicidades, Amparo, bueno, ya lo estamos celebrando. Bravo. Seguimos adelante. Bueno, con la creación de esta Convención de Ciudadanos, lejos de la influencia política y concentrada en las ciencias aplicadas, se produjo en la medida de lo posible la metodología de la Convención de Filadelfia. Se encontró apoyo adicional para este método en el manifiesto de Bentote de Altero Spinelli, bueno, italiano poco, quien como como exiliado de Mussolini en la isla de Bertote en la Segunda Guerra Mundial, escribió un modelo para la Europa federal, basado en una constitución federal de, por y para el pueblo, así diseñado y ratificado de la misma manera que la Constitución Federal de la Convención de Filadelfia. ¿Sí? Muy bien. ¿Digo? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por el chat, Kim? Todavía ninguna. Vale. Bueno, entonces, sin embargo, las cosas tomaron un giro diferente en 1946. La Unión de Filadelfia de Europeos, fundada por el propio Federalistas. Unión Europea de Federalistas. Optó por la búsqueda de una Europa federal, pero siguió la metodología de la recién fundada ONU, es decir, trabajar con tratados. Ahora sabemos cuál es el resultado de este enfoque basado en tratados. ¿Sí? Espera, que tengo que hacer una explicación sobre la Unión de Federalistas Europeos, que todavía hoy hay un error grande, grandísimo, que los llamados UEF, fundado por Spinelli, era realmente para, bueno, pues ya que se equivocó
en el camino y siguió los pasos que dio la ONU, donde solamente es un follón de desastres que se han venido produciendo, desastres que están ocurriendo también en Europa. ¿Y por qué? Pues porque no se han llevado los pasos de la Convención de Filadelfia, que es una federación centrípeta. Y los federalistas de la UEF lo saben, pero nunca jamás han cambiado de línea. Y por tanto, hoy día son prácticamente los discípulos de la amalgama de instituciones que tenemos en la Unión Europea, y muchos de ellos pues terminan como funcionarios de la Unión Europea, con lo cual estos federalistas ya no son políticos, sino son funcionarios que una vez esperan entrar en la Unión Europea. Naturalmente, no todos, pero ninguno, absolutamente ninguno, dice claramente que la Federación Europea debería de ser una federación centrípeta, es decir, de abajo hacia arriba. Y sin embargo, tratan de convencernos de que Europa es una federación, pero una federación centrífuga, es decir, que se dictan las normas desde el Consejo Europeo, desde las instituciones europeas, y el Parlamento colabora con ello, y después la mandan a los estados para que salgan las leyes. Imaginaros el follón de leyes que hay en toda la Unión Europea, sin contar los tratados. Por tanto, la Unión Europea de Federalistas ya no es una institución histórica, sino que es un desastre histórico. Seguimos con el punto 7. La guerra en Ucrania dejó muy claro una vez más que la ONU no tiene sentido a nivel de la política mundial. Esto solo puede mejorar si la ONU se transforma en una federación mundial. Lo mismo puede aplicarse a la Unión Europea, porque también se encuentra al final de su ciclo de vida política y está experimentando una grave crisis de identidad. Eso significa que consume más energía de la que almacena más con sus conservación y renovación. Una renovación en el sentido de cumplir con la evolución del sistema europeo de estados para crear una Europa federal. Bueno, pues avanzamos un poco sobre este tema, y también en el artículo primero o en el preámbulo de la Constitución está ya reflejado que una vez establecidos los Estados Federados de Europa, se colaborará con la Federación Mundial, que ya existe, pero no termina de funcionar porque, bueno, porque los estados no la reconocen. Pero hay asambleas parlamentarias mundiales, la última se celebró en Nueva Delhi, y pues en el mes de noviembre precisamente viene uno de los representantes más altos de esta Federación Mundial, que se llama Glenn Martin, viene a Europa, y tenemos una reunión con él para, bueno, pues para conocernos personalmente y poder entrar a formar parte de esa Federación Mundial una vez que tengamos los Estados Federados de Europa como forma política de Europa. Ahora pasamos al 8. Qué bien, bueno. Sin embargo, todos los líderes políticos de la Unión Europea mantienen, apoyados por el UEF, la posición de querer federalizar Europa a través de tratados. Es impredecible que la Unión Europea se desintegrará por este error metodológico en medio de la tormenta de crisis interrelacionadas que azota el mundo. Una Europa federal basada en tratados no es posible. Una Europa federal en un Estado, y en un Estado debe basarse en una constitución con la división de poderes, de un Estado de derecho, con la responsabilidad política y democrática ante el pueblo. Entonces, una pregunta que yo quiero hacer. Dime.
No, pregunta. ¿Por qué es tan erróneo los tratados? O sea, ¿cuál es el error grande de tener la política basada en tratados? Pues porque los tratados son tratados y por tanto no están ratificados por los ciudadanos, sino que están ratificados por regla general por los intereses de los políticos en favorecerse a sí mismo o favorecer a otras entidades que no son precisamente los ciudadanos. Por tanto, lo vemos el resultado en la Unión Europea. La Unión Europea es un gigante económico a nivel mundial, pero es un enano político y no digamos nada que son los ciudadanos. Los ciudadanos son los botones, los pajes de esta institución. Y así les va, así nos va. Cada día peor. Los ciudadanos se degradan en el sistema social de los distintos estados de Europa y los otros siguen firmando tratados. O sea que esa es la razón fundamental. Los tratados nunca llevan a buen puerto a los ciudadanos. Es una constitución y las constituciones por eso se llaman constitución. Siempre es una ley fundamental que es ratificada por los ciudadanos. Y aprovecho para decir que justamente en Alemania no tienen una constitución, simplemente tienen una ley fundamental que la impusieron los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y que todavía funciona. Y los alemanes no han ratificado nunca ninguna constitución. Es decir, que ahí vemos dónde está el colonialismo europeo. Y el que más lo sufre es Alemania, aunque Alemania dicen que va bien, pero vaya, ya ven que poco a poco van saliendo todas las historias que nos han escondido durante tantos años. Y justamente, pues esto no lo saben muchos alemanes. Bien, sigue. Vale. Bueno, pensar de otra manera, como ocurre en el 2003, tras la primera conferencia sobre el futuro de Europa, dando como resultado un tratado constitucional, es un disparate. Es algo así como un hombre embarazado. Es un concepto legal inexistente. Actuar de otra manera es un peligro enorme porque crea un vacío político administrativo en que los intereses de los ciudadanos europeos se despilfarrarán por los intereses de los gobernantes autocráticos que se precipitan en este vacío. Para llenar este previsible vacío político administrativo de Europa a tiempo, se necesita una constitución federal científicamente sólida, nacida de la Convención de Ciudadanos que ha estado trabajando durante 6 meses. Ahora resumiré muy brevemente el contenido de nuestra Constitución Federal para Europa. Espera, ¿hay alguna pregunta o quiero hacer una aclaración aquí? De momento nada, sigue, Javi, dale. Vale, entonces aquí quiero aclarar ese concepto de que lo que se pretendía hacer una constitución empezó bien, porque alguno de vosotros recordaréis que fue presidente de esa convención el expresidente francés Giscard d'Estaing y estuvieron durante 2 años debatiendo una constitución que se cerró en un librito, lo mismo que la nuestra, pero la diferencia fue que en vez de ponerla a ratificación de los ciudadanos, la pasaron a todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, con el resultado de que volvieron otra vez a cambiar cada estado lo que le pareció bien para su estado y así sucesivamente. ¿Y qué pasó entonces? Que cuando llegó la ratificación de los ciudadanos era demasiado tarde, porque el tratado porque el texto constitucional que había redactado la Convención Ciudadana entonces no se respetó y claro, pues se llevó al fracaso. A los ciudadanos no se les engaña siempre y esto ocurrió pues que en algunos estados ni siquiera la pusieron a ratificación de los ciudadanos, sino que simplemente el Parlamento la ratificó como si fuera un papel más. Pues no.
en los parlamentos que se ratificó no sirvió de nada, porque después cuando en los países, en los estados, en varios estados, como por ejemplo en Francia y en Holanda, pues la rechazaron. Y creo que en Irlanda también, pero ya ven ustedes que no hubo nada. ¿Y qué pasó entonces? Que para enmendar en la medida de lo posible y que no terminara todo en fracaso, pues otro tratado constitucional. Imagínate, un tratado no es constitucional, un tratado siempre es un contrato. Y bueno, pues el tratado constitucional que se llama el Tratado de Lisboa, pues está ahí. Y aparentemente algunas cosas son buenas, pero no sirven de mucho, porque la iniciativa ciudadana europea permite a los ciudadanos que hagan una propuesta a nivel de la Unión Europea, pero nosotros, con la renta básica universal del año 2020 al 22, tuvimos ya la experiencia. No se llegó al 1.000.000 de firmas, que es lo necesario para llevar a cabo una iniciativa popular europea, pero si hubiéramos llegado al 1.000.000, el Parlamento Europeo no habría podido introducir la renta básica universal. Simplemente hubiera hecho una declaración y recomendando a los Estados miembros que introdujeran la renta básica universal. Claro, entonces ya ven, un trabajo a nivel europeo luego se introduciría en los estados donde buenamente haya un gobierno que en ese momento pues le interesa o quiere, pero en otros gobiernos no estaría introducida, con lo cual es un desmadre constitucional lo que ocurrió con aquella Constitución. Seguimos con el número 10. Contenido de nuestra Constitución Federal para Europa. Consta de un preámbulo y 10 artículos. Hay que tener en cuenta dos cosas desde el principio. Primero, una Constitución para un Estado federal no se trata de los Estados miembros. Los Estados miembros permanecen como están, con sus propios sistemas políticos y administrativos. Son dueños de su propia casa y velan por sus propios intereses. Solo han confiado a un organismo federal el cuidado de intereses que ellos mismos no pueden llevar a cabo. En segundo lugar, los diversos aspectos de la democracia directa en esta Constitución están precedidos por una forma más avanzada de democracia directa, en el sentido de que una Constitución se presenta primero a los pueblos de Europa para su ratificación. Cuando una mayoría de la gente acepte esta Constitución, solo entonces será el turno del Parlamento Federal. La Unión Europea queda al margen porque no es parte del proceso en absoluto. ¿Sí? ¿Algún comentario? Claro, es normal de que la Unión Europea no forma parte del proceso en absoluto, porque la Constitución Federal, para construir o para fundar los Estados Federados de Europa, no son los estados de la Unión Europea, que también pueden serlo, pero esa es una de las ventajas que tenemos en el futuro. Estados de la Unión Europea podrían quedarse fuera de los Estados Federados de Europa. Por tanto, es fácil que en el futuro pues haya 9 estados como se ha propuesto, y algunos de ellos serán de la Unión Europea y otros serán fuera de ella. Sigue. Bueno, ahora voy a mencionar los puntos principales de la Constitución. El preámbulo trata de la misión de la Federación de proteger los valores contra la felicidad, la libertad, la seguridad, la realización, la ausencia de discriminación, la ausencia de guerra y otras violencias, la protección del entorno natural, la libertad humanística, cultural y religiosa. Los valores deben salvaguardarse por medio de normas.
De eso tratan los 10 artículos de esta Constitución. ¿Sigo? Yo quiero hacer otra aclaración. No, un momento, vale. Quiero hacer otra aclaración aquí porque has dicho algo de que se preocupa la Constitución del que no haya guerras o tratando de que haya ausencia de guerras. Claro, pero es porque ya estamos ya estamos informados, ya sabemos que la Constitución tiene introducida la democracia directa, con lo cual los ciudadanos ya se ocuparán en el futuro de Europa de promover iniciativas europeas para cambiar el sentido de la política si los políticos insisten en más guerras. Entonces, con una iniciativa popular se puede frenar de inmediato pues la guerra de Ucrania, por ejemplo, se podría frenar y Europa quedaría al margen de los intereses rusos y americanos. Por tanto, imaginaros el alcance de una constitución federal. Qué importante es para el futuro de Europa. Bueno, seguimos. El artículo primero establece, entre otras cosas, que la Federación, bajo el nombre de Estados Federales de Europa, es un Estado democrático basado en el Estado de Derecho, con ciudadanos soberanos, Estados miembros soberanos y democráticos y un organismo federal que busca los intereses europeos comunes. Este artículo establece el principio de la estatabilidad federal, estabilidad federal. Todo lo que no haya sido confiado por los Estados miembros al cuidado del organismo federal queda bajo la autoridad de los Estados miembros de los ciudadanos. Para la protección de los derechos fundamentales se hace referencia a los tratados europeos existentes. Finalmente, este artículo primero promueve la creación de una federación mundial. Bueno, entonces es el artículo primero. Bueno. Nada, ¿no hay preguntas? Pues seguimos. Vale. El artículo segundo trata de la composición del legislativo, uno de los 3 poderes del Estado de Derecho. Consta de una Cámara de los Ciudadanos y una Cámara de los Estados. La primera Cámara está para velar por los intereses de los ciudadanos. La segunda vela por los intereses de los estados. Ese es uno de los muchos aspectos en los que esta Constitución cumple con el aspecto muy importante de los frenos, contrapesos. Sin estos controles, uno de los 3 poderes estatales puede invalidar a los demás y establecer un gobierno autocrático. Este artículo contiene alguna innovación especial. En primer lugar, la elección del tamaño dinámico de la Cámara de los Ciudadanos en función de la evolución demográfica en Europa. El número de representantes del pueblo aumenta o disminuye, limitando que esta Cámara nunca tendrá más de 600 delegados. Otra novedad es la norma que debe fijar los requisitos de competencia e idoneidad de los candidatos propuestos para los partidos políticos como delegados a la Cámara de Ciudadanos. Los representantes de los ciudadanos deben haber asumido los fundamentos del cargo político, que es la más importante del mundo. Bueno. ¿Algún comentario? Sí, hay un comentario diciendo que hay, un antifascista dice que falta una guerra nuclear y 2.000 millones de muertos para lograr llevar el primer artículo de esa Constitución a cabo. Bueno, es una opinión. Un poco exagerado. Es una opinión. Vale. Sigue. También es nuevo el requisito de que esta Cámara
celebrarse reuniones de varios días con los ciudadanos una vez al año para debatir la mejora de enfoque de los intereses europeos comunes, tal como se propone en el artículo 3. Nuestra Convención de Ciudadanos ha fijado la edad mínima de 18 años para votar. Para las elecciones, el territorio de la Federación es la circunscripción, así que no habrá elecciones por distrito o estado como en Estados Unidos, porque la gente votará por personas que deberán representar los intereses europeos, no los intereses de un distrito o de un estado. ¿Alguna? ¿Nada? Seguimos entonces con el punto 16. ¿Qué número vamos? No, creo que está repetido, ¿no? No. 14, 15, no, 16, el artículo 2, ¿no? ¿O lo has leído? A ver. El 16. El artículo 2, europeos comunes. Mientras lo encuentra, os comento, hay un comentario de Merieli que dice que los poderes financieros y las familias de las oligarquías económicas nunca permitirán que se lleve a cabo una normativa tan revolucionaria. Bueno, pero bueno, hay que decirle a esta persona que lo que quieren las familias lo han querido toda la vida, pero en algún momento de la historia se consiguieron avances en los derechos humanos, se consiguieron avances en los derechos del trabajo, y solamente ahora, porque estamos metidos en un callejón sin salida, porque el desmadre de la globalización nos ha llevado a estos extremos, por tanto, digamos de que es una excepción en el camino donde los derechos humanos y de los ciudadanos en general y del trabajo, y es necesario de que nos pongamos de frente contra esas desmadres de la globalización que nos han llevado al estado donde nos encontramos, con lo cual es un stop en el camino, pero para seguir después con mucha más fuerza. Bueno, venga, sigue. Hay que tener en cuenta que no se trata de los intereses de los Estados miembros en absoluto, sino de los intereses europeos. En este sentido, la Constitución difiere fundamentalmente del Tratado de Lisboa, que no es más que una acumulación de intereses nacionales, donde el todo no es más que la suma de las partes. El artículo 2 también contiene disposiciones sobre la destitución. Bueno, entonces ahora vamos con el artículo 14. El artículo 3 trata de los poderes y deberes del Poder Legislativo. Ambas cámaras del Congreso Europeo pueden dictar leyes. Solo la Cámara de los Ciudadanos es competente para las leyes fiscales. Las leyes deben cumplir con requisitos de inclusión y decisión deliberativas, es decir, involucrando a los ciudadanos, respetando las posiciones prioritarias y, sobre todo, evitando la toma de decisiones oligárquicas. Además, el artículo 3 tiene un procedimiento para la participación de ambas cámaras en el proceso de toma de decisiones sobre las leyes. Una innovación es que el Poder Ejecutivo no tiene ningún papel en el proceso legislativo. El artículo 3 enumera los intereses europeos comunes. Esta es la razón por la que se hace una federación, es decir, para cuidar los intereses que los estados individuales ya no pueden llevar a cabo. Además, este artículo regula las restricciones a los estados miembros
de la federación. De la federación. Bien. Está Ajá. claro, es decir, Bueno, que los ¿algún estados europeos hoy día en la Unión Europea no pueden decir nada en el concierto mundial porque no tienen ningún gobierno federal. Y naturalmente la federación sí que puede poner orden en la federación y en el mundo, porque digamos que los estados habrán delegado o habrán otorgado a la federación pues aquellas competencias que no pueden llevar a cabo por sí mismas, dígase pues el Ministerio de Defensa o la Economía o las telecomunicaciones, 5 o 6 ministerios y punto, y todo lo demás sigue exactamente igual. Por tanto, es solamente una forma de cambio de Estado, de un Estado potente, económico, que es la Unión Europea, a pasar a ser un Estado federal con un gobierno federal y un parlamento federal. Y más aún, podemos llegar a ser un Estado federal neutral. Imaginaros eso, lo que supone. Supone que no debemos dejar de estar desarmados, más bien hay que armarse más que antes, porque a un Estado que es neutral y no está bien armado, pues no se le respeta. Es decir, que a un Estado que es potente y que tiene una infraestructura de defensa grande, no hace falta decir que es neutral, ya se le respeta. Y bueno, pues son todo ventajas el tener un Estado federal fuerte y potente y que pueda presumir de ser neutral, pues eso también sería los sueños de muchos o de casi todos los ciudadanos europeos. Así que estamos en el buen camino. Sigue. El artículo 4 trata del Poder Ejecutivo. Una novedad bastante importante es que, a diferencia de lo habitual, el presidente no actúa solo, sino junto con 2 vicepresidentes. Forman un presidium, esto es para evitar la concentración del poder en una sola persona. Para su elección se considerará como circunscripción todo el territorio de la federación. También son reglas importantes que deben tener una alta integridad en el gobierno federal, decide de manera colegiada y, por lo tanto, es colectivamente responsable y que evita desviaciones políticas extremas e influencias indeseables de grupos de poder o grupos de presión. La administración pública es inmune al despido si cambia el color político del gobierno. ¿Puedes explicar algo, Javier? Bueno, pues está clarísimo. Yo no tengo que añadir nada ahí. Puedes seguir. Si no hay preguntas, puedes seguir. No hay ninguna pregunta. Bueno. 18A. Además, el artículo 4 trata del procedimiento para la elección del presidium, el juramento del cargo, la cobertura de las vacantes y la supervisión independiente de la ejecución de las decisiones gubernamentales por parte de un defensor del pueblo federal. Contrariamente a la práctica habitual, la Constitución otorga al defensor del pueblo poderes ejecutivos, en el sentido de que si el consejo del defensor del pueblo no es seguido por el gobierno, el defensor del pueblo no tiene que resignarse a ello, sino que puede tomar medidas para rectificar lo que se ha hecho mal en la implementación de la política por parte del gobierno federal. Bueno, sigue. No hay nada que decir. No. El artículo 5 trata de los poderes y deberes del Poder Ejecutivo.
Al igual que el Poder Legislativo, el gobierno debe tomar decisiones con inclusión, toma decisiones deliberativas y respeto por las posiciones minoritarias. También se ocupa de las posiciones del presidente y del presidium en asuntos como la defensa, los desastres, el nombramiento y despido de personal, la elaboración de tratados, la relación con una federación mundial y el mando de celebrar, y el mandato de celebrar un referéndum consultivo una vez al año sobre la calidad de la implementación. Lo que es más importante, el Presidium tiene la tarea de garantizar que la federación actúe como un Estado democrático, basado en el Estado de Derecho. Hombre, pues eso de hacer alguna consulta popular sin tener que ser una iniciativa popular, pues no está mal. Es decir, eso es como echarse laureles al gobierno, ¿no? Seguramente que si en la democracia directa de Suiza decimos que los ciudadanos tienen un grado de satisfacción que roza el 80%, pues naturalmente si en Europa tenemos la Constitución, también tendrá los ciudadanos un elevado grado de satisfacción, porque está en sus manos el cambiar o el marcar la pauta en la política que debe de llevar Europa. Claro. Bueno, el artículo 5 trata del Poder Judicial. La Constitución establece una Suprema Corte de Justicia Federal. El Congreso Europeo puede instalar una capa de jueces federales debajo de él. Los jueces sirven hasta la edad de 75 años y sus salarios no se pueden reducir. No son designados por el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, sino por un presidium de jueces para evitar cualquier influencia de los otros dos poderes. Los poderes del Poder Judicial incluyen la revisión de todas las leyes y órdenes ejecutivas contrarias a la Constitución. La ley determina el tipo de delito que está sujeto a juicio por jurado. ¿Ya? Oye, aquí el problema de los jueces o del Consejo General del Poder Judicial, que no hay forma de cambiarlo, creo que en la coalición se habló algo de presentar una denuncia en nombre de los ciudadanos. ¿Sabes algo más? Sí, se habló de ese tema. Sí, no, pero, no me recuerdo. Pero, no se habló en la coalición. ¿Qué decías de una denuncia, Javier? Que, si mal no recuerdo, en una de las reuniones, cuando se hacen las reuniones de la coalición, para salir, digamos, dando un poco de cambio a los partidos políticos, es inmediatamente de hacer una denuncia por el caso del Consejo del Poder Judicial, que lleva ya 4 o 5 años sin renovación. Y entonces, correcto, creo que había una propuesta que se estudiaría para presentarla junto en la campaña de la coalición. ¿Sabes algo más? Sí. Bueno, precisamente como uno de los partidos de uno de los colectivos que forma parte de la coalición es una fundación que tiene derecho a justicia gratuita, se ha pensado que esta fundación, en nombre de la coalición, presente una denuncia contra el contra el Consejo General del Poder Judicial por prevaricación. Porque, como muy bien acabáis de decir, los miembros llevan 5 años sin renovarse, ¿vale? Con lo cual se están vulnerando los derechos de varios consejos, de varios jueces,
Aparte que es una situación totalmente inaudita, ¿vale? Y entonces, bueno, se quiere dar un poco de visibilidad con esta acción. Muy bien. Pues que quede constancia que antes de empezar a tener un ministerio o a entrar en política de lleno, ya saliendo a las elecciones ya queremos mostrar de qué lado estamos. Si los políticos entre ellos no pueden poner freno a este desenfreno, pues ya vendrán partidos políticos que lo pondrán en el futuro. Sigue, Amparo. Que para hacer política no hace falta estar en el gobierno, se puede hacer política siendo ciudadano, como de hecho la idea es esta. Pero para hacer política que los ciudadanos noten que algo se está haciendo por ellos, porque hasta ahora ningún algo está político. Cambiando. Claro. Es empezar. Puedes empezar. Bueno, el artículo 6 trata de los ciudadanos. 7, que es el tuyo, que es el 7, es muy importante, hemos dicho, ¿no? Ah, sí, el artículo 7 trata de los ciudadanos. Los estados y la federación es la que se refiere a los ciudadanos. Este artículo contiene formas de gran alcance de la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones. La Constitución va más allá en este tema más que cualquier otra constitución. Por tanto, es complicado mencionar estos temas uno por uno, porque trata de la introducción de la democracia directa. Los estados se ocupan de la ciudadanía y del procedimiento para salir de la federación. Importante es la norma de que los estados miembros adherentes están libres de deudas cuando se establece la federación, porque la federación se hace... Ay, se me fue. ¿Hace cargo de las deudas? A ver. Porque la federación se hace cargo de las deudas. Además, se establece explícitamente como consecuencia de la regla de que todo lo que los estados miembros no han confiado a la federación, que la federación no es competente para intervenir en el orden interno de estados miembros, aunque la federación sí vigila el orden democrático de esos estados y su respeto al Estado de Derecho. ¿Sí? Este es muy importante. Bueno, aquí, cuando vayamos desgranando toda esta lectura de hoy, veremos en una presentación otro día, ¿no?, cómo se organizan las competencias entre la federación y los estados y entre los estados mismos. Pero eso ya lo veremos en un futuro. Y bien, ya falta poco. Sí. El 22. El artículo 8. Trata de la forma en que se puede modificar la Constitución. Es un derecho, un artículo obvio. Y el artículo 9 trata de lealtad federal. Es decir, cualquier persona que ocupe un cargo en la federación es leal a la Constitución, a las leyes y a las medidas ejecutivas. Y el artículo 21 dice, el artículo 10 es el último y trata del procedimiento de ratificación de la Constitución. Bueno, también lo veremos cuando vayamos viendo los artículos de la Constitución. Y por fin, que dice, esta presentación se realizó por la Federación Alianza de European Federalistas, la asociación que une a los movimientos federales, y gracias a Europa y la producción del Círculo Televisión, que agradecemos sinceramente porque esto nos ha dado un espejo o una ventana para dar a conocer la Constitución Federal y probablemente también la fundación de los Estados Federados en un futuro. Y bueno, pues como vemos,
hemos tenido pocas preguntas, pero claro, es porque solamente se habló de esto cuando era uno de los primeros programas del ciclo que se organizó en el Círculo Televisión, con lo cual, pues bueno, ahora estamos ya camino a las elecciones europeas y es donde tenemos que mostrar que te llevamos algo en nuestro programa que no es ni más ni menos que la ratificación de una Constitución federal para fundar los Estados Federados de Europa. Bien. No ha habido muchas preguntas por eso, porque no es tampoco un tema que se debate últimamente en España y en Europa. Es decir, que la Constitución no se toca. Pues bueno, oiga, pero cuando no funciona, pues habrá que tocarla. Y bueno, claro, yo creo que, una opinión, que creo que es necesario darla a conocer más, ¿ves? Para que la gente se entere, claro, y pueda participar. Por eso he dicho al principio del programa que a partir de este programa vamos a hacer todas las semanas una introducción con los puntos del programa que hoy hemos hecho los nuestros, pero seguramente la semana que viene ya tenemos los puntos de la coalición. Entonces iremos pasando todos los puntos de los programas y de acuerdo con el tiempo que nos queda en nuestro espacio, pues entonces iremos presentando más temas de la Constitución y más los artículos, en fin, todo lo que se trata con la ratificación y otros temas más. Yeah. Bueno, entonces nadie dijo que fuera fácil. Ojalá que sea el panorama político que está podrido por los lobbies. Claro, Mayday. Ya nos encargaremos de esto y también tú tendrás ocasión de vivirlo. Ya basta, ya estamos ahora en el buen camino. Imaginaros que ya hemos tenido brotes de egoísmo en la coalición. Por ejemplo, ya ha habido algún conforme y todo, pero bueno, nosotros se ha firmado la accesión a la coalición y vamos a ser fieles para que sea en beneficio de los ciudadanos, sino para venir a hacer el mismo teatro que están haciendo otros partidos políticos, nos habríamos quedado en casa, con lo cual yo os pido que tengáis confianza y veréis los resultados dentro de un par de años. ¿Te parece bien, Kim? Me parece bien. Por cierto, Javier, ahora cuando terminemos el programa, échale un vistazo al Telegram, que tengo algo urgente para ti. Vale. En todo caso, ahora, pues ya hemos terminado y paralelamente hemos dejado pues dos enlaces. Uno que va bien con la Constitución, es decir, que ya los espectadores pueden echar mano de ese enlace y empezar a leer la Constitución Federal. Y luego, pues en honor a Amparo Plaza, hoy más que nunca, para celebrar que fue la primera que introdujo la palabra democracia directa en la Constitución, pues hemos pasado su parte artística en otro enlace para que vean sus cuadros. Así que esta vez no nos pasamos por pantalla, porque ya terminó el tiempo, pero bueno, a lo mejor lo pasaremos en el futuro a través de enlaces para que nuestros queridos telespectadoras y telespectadores pues bueno, se hagan eco de que no solamente somos políticos, sino también ahí tenemos artistas. Y bien, entonces, con este comienzo de campaña prácticamente, pues nos congratulamos de tener un espacio en el Círculo Televisión y vendremos aquí a explicar en los próximos días lo que estamos haciendo en la campaña electoral. Y les invitamos a los telespectadores que hagan publicidad de nuestro proyecto porque haremos la transformación que necesita Europa y el Estado español, porque también habrá elecciones generales en España. Así que en este sentido os agradecemos vuestra presencia y contamos con vosotros
como más tardar el domingo próximo a las 22:15. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y que tengáis una buena velada. Adiós. Gracias, bye. Bye, bye. Gracias.